Capítulo 9 y vamos a hablar de la necesidad de la humildad. Bien, ¿alguien está agradecido en esta noche? Amén. Amén. ¿Dios ha sido bueno con ustedes? Amén. Así es. Dios ha sido muy bueno. Y ahora que estaba orando antes, mientras cantábamos, estaba recordando que alguna vez yo tuve que ir al colegio, a la escuela, con los zapatos de mi hermana, porque no tenía zapatos. Así de sencillo. Entonces me tocó ponerme los zapatos de mi hermana. ¿A alguien le tocó ir con zapatos prestados alguna vez a la escuela? Bueno, a mí me tocó alguna vez. A veces habían dificultades financieras en casa, y aunque siempre tuve ropa que ponerme, como cuando uno está pequeño no le compran así como mucho en nuestro país, pues a mí me tocaba colocarme la misma ropa varias veces durante la semana. ¿A alguien le pasó eso? ¿A alguien le tocó ir a la escuela y decir que no tenía para la cartulina o para los lápices? ¿No? Bueno, a mí sí me tocó. ¿A alguien lo mandaban a la escuela sin lonchera? ¿No? ¿A todos los mandaban con lonchera? No, no todos, ¿verdad? Oye, ustedes vivían mejor que en Colombia, por lo que estoy viendo. Bueno, les digo esto porque cuando hablamos de estos niños que caminan 30 minutos para ir a la escuela, me sorprende. Y nos puede hacer pensar que la necesidad es grande, ¿verdad? Y todos podemos compartir de lo que Dios nos ha dado. Bueno, vamos a regresar al libro de Nehemías y vamos a aprender una lección muy interesante sobre esta gente que ya está ubicada allí después de que la muralla ha sido construida. ¿Se acuerdan de la muralla que ya la construyeron? Ya la muralla está construida, y la semana antepasada estuvimos hablando de que estos personajes llegaron y colocaron una tarima, ¿se acuerdan? Así como esta. Una tarima así como esta, y se paró Esdras y empezó a enseñar y había un desafío entre ellos. Y el desafío es que el pueblo de Israel tenía que separarse de aquellas mujeres y de aquellos hogares que no hacían parte de Israel. Es decir, ellos tenían que mantener su promesa de mantenerse limpios y no juntarse con otras personas, porque los iban a contaminar con sus ídolos, pero parece que eso no lo tomaron en serio. Entonces Esdras les dice, bueno, esto tenemos que cambiarlo. Y aquí hay un pasaje muy poderoso, mis hermanos y hermanas, amigos que nos visitan hoy. El capítulo número 9 nos va a hablar de un par de cosas que van a estremecer seguramente en nuestro corazón, y quiero lanzar estas cosas para que ustedes se cuestionen su fe, para que ustedes cuestionen cómo ustedes se acercan a Dios, cómo ustedes se dirigen a Dios. Hoy día vivimos en una época donde el hombre parece que está, o la mujer, está en la posición de exigirle a Dios que actúe. Y desafortunadamente ya el mundo empieza a convertirse, la iglesia cristiana empieza a convertirse en una entidad completamente individualista, donde el hombre es el que está en el centro y Dios está en la periferia, donde todo gira en torno a mis necesidades, a mis sueños, a mis deseos aquí en la tierra, y Dios es simplemente un facilitador de mis deseos. Pero eso, amigos, está completamente incorrecto. Es al revés. Dios está en el centro y nosotros estamos en la periferia, porque Él es Dios y nosotros solamente somos siervos suyos, ¿verdad? ¿Estamos en lo correcto? Bueno, ahora vamos a leer este pasaje porque estos israelitas, que ahora, a partir de ahora, como ustedes lo notaron, al regresar del exilio, empezamos a hablar de los judíos. Ahora estos judíos van a tener una conversación intensa con Esdras. Y les voy a pedir que juntos leamos un buen trozo. Vamos a leer todo el capítulo hoy, que va a ser muy especial. Y quiero invitarles a que piensen a lo largo de esta conversación que vamos a tener en 4 palabras. Tengan estas 4 palabras en mente, quizás como el marco o como el lente a través del cual vamos a leer todo el capítulo número 9. La primera palabra es confesión. La segunda palabra es bendición. La tercera palabra es misericordia. Y la cuarta palabra es humildad. Humildad. ¿Cuántos hombres y mujeres humildes tenemos aquí hoy? Amén. Muy bien, muy bien. Son muy humildes en reconocerlo. Los felicito. Bueno, vamos a hablar de eso y hoy van a confirmar si realmente lo son. Bien, vamos a arrancar, mis hermanos, vamos a arrancar nuestra lectura el día de hoy. Vamos a arrancar la lectura el día de hoy.
Por favor, concéntrense, ya oramos, pero vamos a invocar el nombre del Señor nuevamente, vamos a pedirle que nos guíe y vamos a estudiar su palabra. ¿Listos? Bueno, oremos un momento. Señor, venimos con humildad delante de ti, esta es tu palabra, tú nos la dejaste, Señor, no la inventamos nosotros. Aquellos hermanos, hermanas, ancestros nuestros en la fe, fueron usados por tu Espíritu Santo para transmitir a través de ella tu voluntad. Hoy nos acercamos con humildad y con el deseo de leerla y con el deseo de aprender. Queremos pedirte, Señor, que con tu Espíritu Santo nos dé sabiduría para que tu palabra hable a nuestros corazones y nos ayude a tomar las decisiones que debemos tomar para agradar tu santo nombre. Gracias te damos, Dios mío, por este testimonio precioso que nos has dado en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer. Y lo primero que vamos a hablar son estos 3 versículos. Humildad para acercarse a Dios. ¿Alguien alguna vez cuando se dirige a Dios ha arrancado su oración diciendo quizás, Dios mío, te pido que me ayudes porque voy a salir de la casa? No levanten la mano, pero es posible, ¿verdad? Dios mío, hoy tengo un gran día, por favor bendíceme porque necesito que me salga este negocio. Y siempre arrancamos disparando por peticiones, ¿verdad? Peticiones. Y cuando alguien le va a dar gracias a Dios, simplemente dice, bueno, ¿y por qué le puedo dar gracias? No, pues por la vida. Bueno, está bien, sí, por la vida, pero Dios hace mucho más, ¿verdad? Dios obra de maneras increíbles y está obrando de maneras increíbles en sus vidas. A veces no nos damos cuenta, pero Él lo está haciendo, está trabajando. Y aquí arranca este pasaje en el capítulo número 9, en los versículos número 1 al 3. Voy a leerlo para ustedes, ¿de acuerdo? Dice la palabra, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y se habían apartado de la descendencia de Israel, de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la 4ª parte del día. Y la 4ª parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Hasta ahí, vamos a arrancar por ahí. Bien, dice la Biblia que pasaron ¿cuántos días? No. ¿Cuántos días pasaron? No. El día 24, es decir, que pasaron algunos días, no sabemos cuántos. Quizás 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, no sabemos cuántos días, pero el día 24 del mismo mes, estas personas se reúnen otra vez, ¿de acuerdo? Se reúnen allí frente a esa tarima y ¿de qué manera se vistieron? ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo se acercaron a Dios? En ayuno, bueno, sí, en ayuno, en cilicio. ¿Alguien sabe qué es cilicio? Bueno, les voy a explicar. Cilicio se refiere en el texto bíblico, particularmente en el Antiguo Testamento, a un tipo de vestido que es áspero. Quizás como vestirse con un costal. ¿Alguien sabe qué es un costal? Un costal de esos de fique. Yo no sé cómo se llaman en sus tierras, pero en Colombia se llama fique, que es como una cabulla, como una... que raspa. ¿Sí? ¿Cómo se llama eso en mexicano o en hondureño? Bramata. Bramante. Bueno. ¿Alguna vez alguien se disfrazó de saco de papas? Imposible que no. Bueno, ya me entendieron. Algo así. Eso es vestirse de cilicio. Ahora, la idea, escúchenme bien, porque aquí vamos a encontrar algunas claves. La idea aquí, escúchenme, el ayuno sirve para ablandar el corazón. ¿Qué afecta el ayuno, mis hermanos y hermanas? El estómago. Alguien podría decir, ¿y yo para qué ayuno si lo que Dios ve es el corazón? Pero ellos ayunaban. ¿Y yo para qué me voy a vestir con un costal encima si lo que necesito es que cambie el corazón? ¿Pero qué afligían? El cuerpo. Así que es muy posible, hay una conexión entre la necesidad física que nosotros experimentamos y nuestro corazón. Así que
Probablemente uno de vez en cuando tenga que afligir el cuerpo para que el alma reaccione. ¿Me doy a entender? Estas personas se reúnen en ayuno y con cilicio, con el costal encima y con tierra sobre sí. ¿Qué significa eso? ¿Qué se echaban encima? Tierra, así es, tierra. Entonces imagínenselo, en ayuno, con un costal encima y con tierra encima. ¿Y para qué se va a acercar uno a Dios así? Bueno, lo que estamos hablando es eso justo. Parece que hay una conexión entre la necesidad física, voluntaria, autoimpuesta y el corazón, quebrar el corazón. Ahora, y aquí yo quiero invitarlos a que ustedes piensen por un segundo, ¿hasta dónde estarían ustedes dispuestos a llegar para que su corazón cambie? ¿Hasta dónde estaría usted dispuesto a maltratar su cuerpo para obligarlo a obedecer? Alguien dijo eso antes, ¿verdad? ¿Quién dijo? Obligo mi cuerpo a obedecer, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme. Pablo, así es, Pablo dijo eso. Ahora, algunas personas quieren solamente cambiar diciendo, Dios mío, tengo un gran propósito y voy a ir a la iglesia el domingo, espero que tú me cambies. Parece que el corazón no cambia tan fácil. Es probable que necesitemos ajustar algunas tuercas y quizás ajustar nuestra carne, someterla para que nuestro corazón cambie. Ahora, muy bien, pero pasa algo interesante. Estas personas se reúnen y ¿qué hacen? A ver, cuéntenme, ¿qué hacen estas personas? ¿Qué es lo primero que hacen? Bueno, leen y ¿qué más hacen? Hicieron confesión de sus pecados. Así es, y aquí vamos a empezar a hablar de un tema un poco difícil. ¿Cuántas veces aparece la palabra confesión acá? En 3 versículos. 2 veces, 2 veces. Ahora, ¿por qué esto es importante? Imagínense nuestra comunidad bautista Emanuel un domingo. Vamos a alabar a Dios el domingo y se reúnen nuestros líderes de las células y las personas que predican acá y sirven y se paran y dicen vamos a alabar a Dios. Entonces todos nos vamos a vestir con un costal encima, vamos a ayunar ese día y nos vamos a echar un poco de tierra sobre la cabeza. Y además de eso, cada uno de ustedes va a pasar aquí al frente y va a confesar sus pecados y los de su familia. Levante su mano, ¿quién quiere hacerlo? Ahora, ¿qué significa esto de confesar? Bueno, esto es muy interesante. Cuando ustedes visitan el hebreo, particularmente estuve buscando esto porque me causó mucha curiosidad. La palabra en hebreo es el mismo verbo que se utiliza para alabar o admitir. Cuando uno confiesa, uno renuncia o admite o reconoce. Y reconoce lo que es Dios, reconoce lo que es uno. Ahora, confesar es simplemente, mis hermanos, confesar es simplemente, es un acto de adoración. Eso es confesar. Un acto de adoración en el que se admiten los errores cometidos. Eso es confesar. Ahora, esto es algo importante que nosotros frecuentemente necesitamos hacer. Admitir lo que hemos hecho. Pero esta confesión, esta admisión de nuestras faltas, no puede ser algo mentiroso o fingido. Tiene que ser algo genuino, algo que salga del corazón. Hay personas que podrían poner cara triste como los fariseos. ¿Se acuerdan que Jesús los criticó? Dijo, ustedes demudan sus rostros para que el resto de la gente vea que están ayunando. Pero Jesús dice, no. Cuando ustedes están ayunando necesitan vestirse bien y estar sonrientes para que nadie sepa que ustedes están ayunando. ¿Saben? Cuando uno ayuna, cuando uno confiesa sus pecados, necesita hacerlo de manera genuina. Eso es la confesión, es un acto de adoración. Ahora, esto es algo muy difícil porque es algo que no nos gusta, la humillación. Humillarse uno delante de Dios y humillarse uno delante de los hombres. Cuando uno se humilla, imagínense esta escena, que yo me parara aquí el domingo
y empezar a contar y a confesarles toda la cantidad de cosas que he hecho en toda mi existencia. Y luego empezar a hablarles de mis padres y de mis tíos y de mi madre y los pecados de mi esposa y toda la cantidad de cosas que pasan por nosotros. ¿Dónde quedaría la imagen mía delante de ustedes? Adivinen dónde. Por el suelo. Ay, ¿cómo así? ¿No es pastor? No, no soy pastor. Soy un servidor inútil como cualquiera de ustedes. Un pecador igual que todos. Pero lo que yo haría y lo que hicieron estas personas es voluntariamente humillarse, asesinar su propia reputación, humillarse públicamente al exponer uno sus debilidades, al admitir lo que uno es una destrucción intencional del ego. Se dan cuenta que algunas personas, cuando uno les habla de compartir su vida, dicen: yo no le cuento mi vida a nadie porque nadie debe saber lo que pasa en mi vida. Mis pecados y mi vida es solamente para mí. Y nadie me puede juzgar porque esto es entre Dios y yo. O sea, cada uno aquí es una isla. Bueno, les tengo una mala noticia. La palabra de Dios, ¿qué es buena realmente? La palabra de Dios nos dice que debemos confesarnos nuestros pecados unos a otros. Eso dice el texto. Ahora, y tengo un ejemplo para ustedes. ¿Alguien sabe cuál es este animal que va a aparecer allí en la pantalla? Vamos a ver. Un pavo real. Oh, se me adelantó. Pavo real, así es, el pavo real. ¿Han visto cómo es de hermoso el pavo real? Cuando usted lo ve en el zoológico, está abriendo no son las alas, está levantando sus plumas, ¿verdad? Y la gente pasa y le toma videos y le toma fotografías porque se ve tan bello, ¿verdad? Se ve tan hermoso. Y a veces, hermanos y hermanas, es nuestra tendencia en el mundo en el que vivimos que nos invita a levantar nuestras plumas, para que la gente nos vea y nos diga: qué hermosa es ella, qué guapo es este hombre, cómo se ve de bien, y qué lindos niños tiene. Mírenlos, miren esos zapatos, miren cómo se peina, miren cómo brillan. ¿Saben qué hace Dios y sabe qué hace esta gente? Nos invita a la humillación, nos invita a golpear y a desplumarnos a nosotros mismos voluntariamente, de manera que ese ego queda completamente desplumado. Así, tal cual. Pero ¿a quién le gusta estar desplumado? ¿A quién le gusta andar desplumado? Ahora, por favor, no me vayan a malinterpretar. No espero que nadie venga el domingo con unos shorts o traiga la ropa usada, hecha una miseria, porque es que ahora sí, No se trata de eso. Ustedes me entienden hacia dónde me estoy dirigiendo. Estas personas lo que hacen es humillarse, pero no solamente se humillan delante de los hombres, sino se humillan realmente delante de Dios, porque están intentando quebrar el corazón y hacer su corazón reaccionar a una vida espiritual y una gran necesidad que ellos tienen. ¿Saben quien quiere el aplauso de la gente ya obtuvo su premio? Es lo que dice la palabra de Dios. Si a ustedes los alaban y los glorifican y les dicen qué grande eres, qué hermosa eres, qué lindo eres, qué bien predicas, qué cosa tan increíble eres tú, felicidades, ya el público te dio tu aplauso. No esperes un premio en el reino de los cielos por eso. Lo que Dios nos está invitando a hacer, y el ejemplo que vemos acá, es de una comunidad cuando está buscando de Dios, se humilla a sí misma. No tiene nada que demostrar, no quiere llamar la atención, no quiere ser la más vista ni el más vistoso, quiere ser simplemente una persona humillada delante de su presencia. Un día la esposa de David le dijo a David: ¿te parece muy bien andar por ahí medio desnudo, saltando y alabando a Dios? ¿Qué va a decir la gente? Y David, ¿qué le respondió? Me voy a humillar aún más, hasta lo más bajo, para poder agradar a Dios. No importa lo que piense la gente. Saben, dice la palabra de Dios que ellos estuvieron un cuarto del día, es decir, estamos hablando de 3 horas. 3 horas en una mañana estuvieron leyendo el texto.
y 3 horas estuvieron escuchando los pecados unos de otros. Todo eso antes de presentarse delante de Dios. Impresionante, ¿verdad? Había una gran devoción en estas personas, una devoción que con el favor de Dios debemos buscar poco a poco. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, no sé, pero la palabra nos está dando algunos ejemplos de cómo necesitamos incentivar nuestra vida y castigar nuestro propio cuerpo. Así que quizás vale la pena hacernos esta pregunta para empezar. ¿Cuándo fue la última vez que tú confesaste tus pecados? ¿Cuándo fue la última vez que tú hablaste con Dios y le dijiste: Dios mío, tengo cosas que decirte, las cosas que he pensado, las cosas que he hecho, las cosas que he dicho, los pensamientos que he tenido, las motivaciones que están moviendo mi corazón? Por esta razón yo me he venido vistiendo así. Por esta razón me he metido en tantos trabajos. Por esta razón, esto es lo que yo estoy buscando. Y desnudar su propia alma delante de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted compartió su vida con otro hombre o con otra mujer, respectivamente, si son varones o hembras, y les contaron: esto es lo que hay aquí adentro? Miren, en mi tierra, de pronto es lo mismo en sus países. En mi tierra hay una bebida que se prepara en un asunto es como una olla de barro y se fermenta para producir bebidas alcohólicas. Y uno le pone ahí cosas y las tapa. Y eso empieza a fermentarse y después de 15 días eso huele horrible. Pero si uno le pone una tapa, un corcho a esto o algo para presionar y no dejar salir los gases, ese asunto en algún momento va a explotar. Hermanos, si nosotros no le hacemos mantenimiento a nuestro corazón y no dejamos que las cosas salgan de nosotros, en algún momento vamos a explotar. Y cuando salga todo eso ya de allá adentro, vamos a oler a chivo mojado, a perro mojado, a chivo correteado. ¿Me voy a entender? Así que hoy quisiera invitarles, hermanos, a que piensen por un segundo. ¿Cuándo fue la última vez que usted compartió su vida con otra persona? Es lo que nosotros vemos aquí. Así arranca el día. Así arranca este pasaje. Y luego, mis hermanos, quiero que noten esto. Estas personas están intentando acercarse a Dios y están maltratando su cuerpo con ayuno, con vestido, con tierra sobre su cabeza, y además están humillando a sí mismos, confesando sus pecados. ¿Hay algo que usted tenga que hacer morir en usted para acercarse más a Dios? ¿Hay alguna manera que usted pueda hacer para humillar más su corazón delante de Dios? Se necesita humildad para acercarse a Dios, pero también se necesita humildad para reconocer a Dios. Y ese es el segundo punto, humildad para reconocer a Dios. Acá está. Y vamos a leer, voy a leer de largo estos versículos. Pero esto es una historia maravillosa, porque vamos a leer ahora un relato resumido, hermanos y hermanas, prácticamente desde el libro de Génesis hasta este momento del exilio, en solamente unos cuantos versículos. Así que a medida que avancemos, quiero invitarles a que piensen una cosa: cómo estas personas están observando a Dios, cómo ellos, cuando leemos esto, cómo ven a Dios. Y de esa manera vamos a leer la concepción teológica de cómo ellos concebían al ser superior. ¿De acuerdo? ¿Están conmigo, verdad? ¿No ha perdido a ninguno? Ok. Vamos a leer. Miren, alguien dirá: ¡ay, qué pasaje tan largo! Ellos leían 3 horas, así que no sé qué. Bueno, vamos a leer. Dice la palabra de Dios, capítulo número 9, versículo 4. Síganme con sus ojos allí y noten si hay, por favor, alguna palabra repetida. Una palabra repetida. Dice la palabra del Señor: luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas: Jesúa, Cadmiel, Bani, Jabsanías, Serebías, Odías, Sebanías, Petaías, levantaos y bendecid a Jehová vuestro Dios.
desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Versículo 6. Tú solo eres Dios. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos. Ahí está Génesis. Y le pusiste el nombre de Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darle a su descendencia, y cumpliste tu palabra, porque tú eres justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y aquí empieza el éxodo. Y oíste el clamor de ellos en el mar rojo, e hiciste maravillas contra Faraón, contra todos los siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que ellos habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades, como con una piedra en aguas profundas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego en la noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Versículo 13. Y sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo. Aquí empieza el libro de Levítico. Y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti. Y por la mano de Moisés, tu siervo, les prescribiste los mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste agua de la peña. Y les diste que entraran a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que les darías. Aquí empieza el libro de Josué. Mas ellos, nuestros padres, fueron soberbios y endurecieron su cerviz, y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Eso suena al Salmo 103. Porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron su becerro de fundición y dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y tú enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, y de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos. Poseyeron la tierra de Seón, la tierra del rey de Hesbón y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores de ese país, a los cananeos, los cuales echaste en su mano, y a sus reyes y a sus pueblos de la tierra, para que hiciesen ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron las casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares y muchos árboles frutales. Comieron y se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Versículo 26. Pero te provocaron a ira, y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas,
que protestaban contra ellos, y ya hablamos del libro de Samuel y Reyes, protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti. Y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de la mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz y volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual abandonaste en mano de sus enemigos, que los dominaron, pero volvían y clamaban a ti otra vez. Y tú desde el cielo los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Y les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no los escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de los profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Y ahora, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Detengámonos allí. Wow, ya vamos a terminar el capítulo entero. Bien, antes de avanzar, quiero hacerles un par de preguntas. Santo Dios, el tiempo vuela. Tengo un par de preguntas para ustedes. La primera de ellas, quiero que noten algo. Miren lo primero que dice el personaje que está ahí, que algunas versiones traducen como Esdras. Les dice: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Una pregunta. ¿Puede el hombre bendecir a Dios? No. ¿Alguien dice otra cosa? A ver, digan por favor, sí o no. Párense de un lado al otro. No. No. Ok, entonces es posible que tengamos un concepto un poco errado, ¿verdad? Vamos a esto, miren. Dice la palabra, es lo que Esdras dice: levantaos y bendecid a Jehová. ¿Le está hablando a quién? Al pueblo. El pueblo está allí, le dice: ustedes bendigan a Jehová. Le está hablando a los personajes que están sobre la tarima. Les dice: levanten su voz y bendigan a Jehová, vuestro Dios, desde la eternidad y hasta la eternidad. Ahora, la bendición es una expresión de gratitud. Es una expresión de reconocimiento, es una expresión de alabanza, es una expresión verbal de la grandeza de Dios. Ahora, es muy diferente de la bendición que nosotros recibimos de Dios, porque Dios transfiere hacia nosotros su gracia y su favor, que puede tener muchas formas. Ahora, por supuesto, lo que hacemos nosotros al bendecir a Jehová no es transmitir absolutamente nada, porque nosotros no podemos transmitirle a Él nada. Ni siquiera nada que nosotros podamos hacer lo puede lastimar a Él o lo puede transformar a Él, porque Él es un Dios totalmente independiente a nosotros. Él es eterno. A veces tengo que confesarles, tengo mis tensiones en mi mente cuando alguien dice: estás haciendo, podrías hacer, podrías lastimar a Dios. ¿Puede ser Dios lastimado? Claro que no. Él no es hombre como nosotros. De pronto en sus sentimientos se pueda sentir ofendido, como nos muestra el texto. Pero nosotros no podemos hacer nada contra Dios, porque Dios es todopoderoso y nosotros somos simplemente granos de arena a la orilla del mar.
Somos muy pequeños, somos miserables realmente. Si nos comparamos con el mundo entero, nosotros somos uno en billones de personas. Él es muy grande. Ahora, lo que dice el texto es que podemos y debemos levantar nuestra voz y reconocer quién es Él. Ahora, ¿cómo ven estas personas a Dios? Y esa es mi segunda pregunta. ¿Cómo ven estas personas a Dios? ¿Cómo ven ustedes que estas personas miran a Dios en este recorrido que hay acá? Cuéntenme. Misericordioso, así es. ¿Qué más hay? Poderoso, fiel, así es. Protector, así es. Miren, yo veo varias cosas como ustedes lo notaron. Yo veo que ellos miran a Dios. Imagínense, estamos hablando de los judíos de la teología del año sexto, del siglo sexto antes de Cristo. Y ellos ven a Dios como un soberano creador, como alguien que es capaz de dominar el cielo y la tierra. De hecho, dice que ha creado los cielos de los cielos. Es decir, para sus mentes Dios es completamente soberano. Pero dice algo maravilloso que nos puede alentar a nosotros. Dios es fiel. Dios es fiel y Dios es justo. Y a pesar de que nosotros pecamos, Él sigue siendo fiel y sigue siendo generoso. Amén. Eso es maravilloso. Miren, todos nosotros pecamos y no quiero con esto excusar el pecado de ninguno de nosotros. Pero su gracia es mucho más grande que los pecados que nosotros cometemos. Y seguramente cuando el Señor nos llame a su presencia, de pronto esta misma noche, ninguno tendrá las manos limpias. Y su gracia y su bondad cubrirá nuestros pecados, y si esa es su voluntad, nos llevará al cielo. Pero eso no es una garantía de abusar de su gracia y de su misericordia, como dice Pablo en Romanos 8, para seguir pecando. Porque el amor que Él nos ha mostrado debe ser suficiente para movilizarnos a una vida diferente. Entristecer es otra cosa. ¿A qué se refiere usted con lastimar directo? O sea, ¿qué contexto? Entristecer entiendo, pero por ejemplo algunos utilizan entristecer a una persona como lastimarla también desde el aspecto de herir. Ok. Entonces, ¿a qué se refiere? Solo así. Hacer un daño, transformarlo, modificar algo en él, es a lo que yo me refiero, o a lo que estas personas se refieren. Ahora bien, vamos a la siguiente parte, porque hay una palabra que se repite mucho. ¿Cuál es? Misericordia, misericordia. ¿Qué es misericordia? Y aquí hay una palabra preciosa. ¿Qué es? ¿Alguien sabe qué es misericordia? Gracia, bondad. Bueno, les voy a contar. La palabra en el hebreo es esta palabra, la palabra Hesed. Es una preciosísima palabra que tiene muchísimos significados, muchísimas variantes, tiene un amplio rango semántico. Y cuando hablamos de Hesed o hablamos de misericordia, hablamos de alguien que tiene misericordia, lealtad, favor, beneficio, ayuda, clemencia, bondad, benevolencia, piedad, compasión, lástima, cariño, afecto, simpatía, generosidad y mucho más. Entonces, cuando ustedes y yo leemos en la Biblia que el Señor es misericordioso, miren todo esto que es Él. Y todo esto está volcado sobre ustedes. Su gracia, su fidelidad, su paciencia, su amor, todo esto se volca sobre nosotros. Ese es Él. Esa es su naturaleza. Y ese gran Dios los ama a ustedes. ¿Creen ustedes que un Dios así nos va a dejar tirados por el camino? ¿Creen ustedes que ese gran Dios al que nosotros le hemos entregado nuestra vida no va a ser capaz de cuidar nuestra entrada y nuestra salida? Que tenemos que articular nuestro propio camino, que si yo no lo hago no va a quedar bien hecho, que si yo no tomo la iniciativa pues mi vida se va a ir al traste. No es así, porque el Dios que nosotros vemos aquí en el texto del Antiguo Testamento es el mismo que encontramos en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 1, si no me falla el versículo 19, dice la palabra que en Jesucristo encontramos gracia y verdad. Todo eso está en Jesús.
Todo esto está en Dios. Esta propiedad del Señor no es un sentimiento ni tampoco es una emoción, es una cualidad. ¿Y saben qué nos dice el Señor? Que nosotros debemos ser misericordiosos como Él es misericordioso. Imagínense extender esa parte de Él hacia otra gente. A veces yo sé, hermanos, que es difícil perdonar, que es difícil dejar ir. Pero si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que comportarnos como Él. Tenemos que tener misericordia por otros como Él ha tenido misericordia por nosotros. ¿Han experimentado ustedes esa gesed, esa misericordia en sus vidas? Amén. Miren, este hombre que está acá, el narrador, miren, el que está hablando allí, mira como hacia atrás. Imagínense que van en su camino y él mira hacia atrás y mira toda la historia de su pueblo, de su gente por generaciones y dicen, miren acá, Dios fue misericordioso, pero nosotros no fuimos fieles. Dios nos llevó por el desierto, Dios nos trajo hasta allí, Dios nos dio comida, Dios nos dio esto, no se nos hincharon los pies, no se nos acabó la ropa, nos dieron esto, nos dieron lo otro. De hecho, hermanos, nosotros hemos llegado a un país que nosotros no construimos. ¿Se han dado cuenta de eso? Y estamos trabajando probablemente en empresas que ni siquiera fundamos nosotros. Dios nos ha tratado de una manera impresionante. Y estamos asistiendo a una iglesia, a un templo en el cual nosotros no pusimos ni un ladrillo, ni un palo. Y aquí nos tiene el Señor. ¿No les parece increíble? ¿No les parece increíble que algunos de ustedes aguantaron hambre y no tuvieron ropa y sufrieron tanto y ahora Dios los tiene aquí en su presencia? Hermanos, nosotros tenemos que mirar hacia atrás para darle gracias a Dios por las grandes cosas que Él ha hecho y reconocer su misericordia. Ese gran amor, hermanos, nos tiene que mover hacia una vida diferente, hacia una vida llena de devoción, hacia una vida entregada y confiar en que Él va a tomar el control de cada área de nuestras vidas. Eso es lo que hace el Señor. Pero miren, y con esto voy a concluir porque ya el tiempo nos corrió. En estos últimos versículos admiro algo, mis hermanos, que Él dice con honestidad. Saben que todo esto es cierto, Él ha hecho tantas cosas, pero la verdad es que dice el versículo 33, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Ese pasaje me impresiona, porque este hombre no tiene pena, ni tampoco le cuesta aceptar que se ha equivocado. Hermanos, nosotros no podemos lavar nuestras faltas ni excusar nuestro comportamiento con que otros en esta comunidad o en cualquier comunidad se comporten de una manera errada. Yo no voy a dar lo que en la iglesia no dan. En la iglesia no dan confianza, entonces yo no voy a dar confianza. En la iglesia nadie sirve, entonces yo no voy a servir. En la iglesia nadie confiesa, yo no tengo por qué confesar. Nosotros no podemos medir nuestra vida espiritual conforme la vida espiritual de otros. No podemos excusar nuestras faltas porque quien nos ha traído hasta acá es nuestro Dios misericordioso. Es lo que Él ha hecho. Así que les invito, hermanos, a que se humillen, a que busquen la manera de humillar su corazón. Para algunos el ayuno va a ser algo positivo. Para algunos levantarse a las 3 de la mañana, unos 5 o 6 días, 3 o 4 días, 2 o 3 días, les va a servir. Para algunos dormir en el piso, sin almohadas y sin cobijas, les va a servir. Para algunos leer la Biblia 2 o 3 horas hasta que ya no puedan leer más, les va a servir. Pero ¿cómo nos va a servir eso? Hagan lo que sea necesario para que su corazón se parta y puedan presentarle al Señor un corazón dispuesto. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que cuando sea el tiempo justo, ¿qué haga Él? Los exalte. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Busquemos dar misericordia. 2 pasajes más dice la palabra: nosotros hemos sido llamados a recibir misericordia,
pero también hemos sido llamados a dar misericordia. Yo quiero invitarte a que pienses si estás tú listo o lista para humillarte. Yo no sé cuándo estas personas decidieron, bueno, vamos a hacer esto. ¿Quién va a empezar? Pero quiero contarles algo. A veces es desgastante, mis hermanos, cuando intentamos ir hacia adelante y no hay el corazón dispuesto. Y no me refiero necesariamente a nosotros como iglesia. A veces su corazón va a resistir el cambio, como cuando uno va a hacer ejercicio y ya el otro día no quiere hacer. Su corazón no va a ser dominable tan fácilmente. Su corazón probablemente se levante una mañana pensando que va a ser un hombre o una mujer muy fiel, que su vida va a ser diferente, pero lo que va a encontrar es una carne que se va a resistir y no va a querer avanzar. Entonces mi pregunta es si usted estaría dispuesto a humillarse. ¿Estaría dispuesto a llevar su corazón a otro lugar? ¿Estaría dispuesto a matar ese pavo y quedar desplumado? ¿Estaría dispuesto a arrancarse lo que sea necesario de su carácter para que su corazón se doble y pueda pasar el ego a un lado y ser una persona diferente? El que se humilla delante de Dios será enaltecido. Oremos. Señor, tú eres el supremo ejemplo nuestro. Siendo de la misma naturaleza de Dios mismo, te humillaste a ti mismo, haciéndote como nosotros, y caminaste en medio nuestro, Señor.